condiciones en las que estaba el teatro, miles de personas en un lugar donde quizás no entran tantos, hacía un calor que era infernal y realmente nos parecía que lo mejor que nos podía pasar es que hable la presidenta. Yo también mi discurso, junté todos los papeles. ¿Qué más habló fue Vudú al final? Que se quedó sin nada. Por un problema de tiempo, ¿no? Sí. Bueno, yo empecé a juntar cuando vimos que había llegado. Sí. Me parece que, como bien dice Daniel, a raíz de un diario que hace esta interpretación, parece que no vale la pena. Era más importante lo que estaba pasando y quién iba a hablar. Macri dijo que ya hay discriminación, porque Daniel y, si no recuerdo mal, el ministro Tomada dijeron, si ganamos el gobierno nacional nos va a apoyar. Esto significa que ahora no nos apoyan. Bueno, esto quiere decir que la diferencia es que Macri no buscó el apoyo del gobierno nacional, sino que buscó enfrentar al gobierno nacional. Macri en el 2007, cuando él asume la Ciudad de Buenos Aires, en realidad asume después de desistir de ser presidente. Es algo parecido a lo que pasó ahora. Él quería ser presidente, no pudo, las encuestas no le daban, ahora tampoco le dan. 4 años se enfrentó al gobierno nacional con un solo objetivo, ser el principal opositor. Le salió mal, los tuvo de rehenes a todos los porteños y todas las porteñas, y cuando llegó el momento de ser presidente y capitalizar esa oposición que hizo el gobierno nacional en absolutamente todo, no pudo. ¿Por qué? Y porque la gente no quería que se oponga al gobierno nacional de la manera que lo hizo. Y voy a dar un dato para mostrar que no es así. No es así. Macri asume, gana las elecciones en junio del 2007. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo primero que pide Mauricio Macri? Pide que reformulemos la ley Cafiero. ¿Quién tenía mayoría para reformular la ley Cafiero en el Congreso de la Nación? El oficialismo, claramente. Nosotros reformulamos la ley Cafiero para que se pueda después aprobar la creación de la Policía Metropolitana. La ley Cafiero prohibía la creación de una policía propia en la ciudad. Asume Macri, ¿qué es lo primero que nos pide? Que votemos la creación de la Policía Metropolitana. Sale por unanimidad. Eso sí, no votamos que lo ponga Fino Palacios como jefe de la policía, sospechado del principal atentado terrorista que existió en la Argentina. No votamos nosotros que la policía se use para las escuchas. Eso ya corre a cuenta de Macri. Pero las primeras dos cosas, estoy dando solamente 2 ejemplos y podría anunciar mucho más. Macri decidió él enfrentar al gobierno nacional, porque si sumamos la fuerza del gobierno nacional al gobierno de la ciudad, seguramente estaríamos en condiciones de mejorar la calidad de vida de los porteños mucho más de lo que hizo Macri este tiempo. Y en la otra punta, ya terminando su gestión, cuando se plantea el problema de la cuenca de la Matanza, Musi convoca, el secretario de Medio Ambiente, convoca reuniones, tienen una reunión con los funcionarios del gobierno de la ciudad y no pueden resolver absolutamente nada, con declaraciones como que bueno, este no es el momento, no nos conviene. Si cada vez que ha habido convocatorias, que las ha habido, como hubo con Nilda Garré y Montenegro por el tema de la seguridad, siempre terminan en nada. ¿Hay alguna de las políticas, le pregunto a los dos, de Macri que ustedes van a continuar o va a haber un cambio total en la ciudad? Por ejemplo, ¿qué van a hacer con la metropolitana, el tema tránsito? ¿Cómo actuarían frente a ocupaciones ilegales? No es un problema, no es solamente un problema de programa ni de medidas puntuales. Lo que hay es una mirada absolutamente diferente sobre la ciudad de Buenos Aires. Y esto implica políticas de corte sustantivamente diferentes. Nosotros creemos que tiene que haber un Estado activo. La ciudad de Buenos Aires ha terminado siendo una de las ciudades más inequitativas que podemos conocer, y seguramente una de las Buenos Aires, si tomamos varias veces a Buenos Aires en toda su historia, donde la falta de niveles de accesibilidad a los bienes públicos y a los servicios es inmensa. Entonces, de ahí para adelante todo es diferente. Algo que planteaba Paola, ¿Policía Metropolitana sí? Primero viene una cuestión. Hay un conjunto de obras que son muy importantes, muchas de las cuales empezaron antes de que estuviera Mauricio Macri. Sí. Te hablo, por ejemplo, la del Maldonado, ¿sí? En la calle Como Justo, que seguro hay que seguir, es la salida. No resuelve eso todo, pero es un aporte importante al tema de las inundaciones y es estratégico, eso hay que seguirlo. Bajo nivel, que los que están bien hechos, el de Monroe, por ejemplo, hay que seguirlo. Hay muchas obras que en realidad fueron planificadas antes Macri, o tenían ya licitación de antes de Macri, o que comenzó Macri, que por supuesto hay que seguir. Cualquiera que crea que cada vez que viene un gobierno hay que tirar todo abajo y empezar de nuevo, es una idea
por lo menos que nosotros no acompañamos. Nosotros acompañamos de que hay que evaluar política por política y ver. Entonces, por ejemplo, la metropolitana. Sí. La palabra que usamos nosotros para la metropolitana es refundación de la metropolitana. ¿Cómo? Por lo que yo señalaba antes, la metropolitana tiene más de 2.000 efectivos, tiene un presupuesto de 550 millones de pesos y hay que ponerla al servicio de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en día patrulla los mismos lugares que patrulla la Federal. Hay que sentar la metropolitana y la Federal. Mientras que no podamos tener el traspaso de la Federal, hay que sentarlas a trabajar juntos. Ni los sistemas de comunicación, ni las cámaras, ni los sistemas de comunicación, ni las cámaras, ni los sistemas de comunicación son compatibles. Es una locura que... Bueno, pero, senador, eso hubiera sido bueno hacerlo ahora, no que Garré y Montenegro, para sentarse, tienen que prácticamente dejar que pase una usurpación. No, de ninguna manera. A ver si dos cuestiones. En primer lugar, hay un error enorme en creer que es el gobierno nacional que pasa o no pasa la policía. Primer error, que pasa o no pasa la policía por la Constitución Nacional es el Congreso de la Nación. Y es muy claro, la Constitución del 94, que viene después de que Cavallo pasó a los hospitales y las escuelas sin ningún recurso. La Constitución del 94 fija, si se pasa un servicio, se pasa un recurso. La policía nos la tiran por la cabeza en 2 minutos. Lo que no nos quiere tirar el Congreso de la Nación, un diputado de Jujuy, un senador de Misiones, es pagarnos la policía a nosotros si no pagamos la policía de las provincias realmente pobres. Entonces, y voy a dar un ejemplo. Hace 1 año y medio que la oposición tiene mayoría en diputados. ¿Por qué no vota el traspaso de la policía? Porque no es oficialismo o oposición. Son los que somos de la Ciudad de Buenos Aires y los que son del interior. En el Senado, la única ley de transferencia que se ha votado en 4 años es la ley que presenté yo, que es la transferencia de la justicia. El 40% de la justicia va a ser transferida. Sacamos media sanción del Senado, casi por unanimidad. Ahora, la oposición tiene mayoría en diputados. No la votó. ¿Cuándo se votó el levantamiento de la ley Cafiero? Partidos de la oposición no lo votaron. Claro. El ARI fue uno de los que no votó la modificación de la ley Cafiero. Planteo estos temas porque hay algo equivocado. Dice, ahora la policía, sí, la presidenta va a pasar la policía. No, eso es falso, porque aunque quisiera no lo puede hacer. Lo que hay que hacer... Pero sí puede la presidenta tener una relación más fluida con un gobierno con el mismo signo partidario que lo que fue con Macri. Con cualquier signo partidario, porque hay muchos gobiernos radicales que se llevan, de provincias, que se llevan muy bien con el gobierno nacional. Cuando hay una voluntad de trabajar conjuntamente, se trabaja, son las dos partes las que tienen que hacer. Yo creo que Macri apostó en serio, apostó a la oposición, a ser el mayor opositor para hacer la alternativa de gobierno en el 2011. Y la verdad es que le salió mal porque aunque lo festeje con globos, no se animó a enfrentar a la presidenta en las elecciones de octubre. Bueno, doctor Tomada, imagínense que hay una segunda vuelta entre ustedes y Mauricio Macri. ¿Se sientan con Pino Solanas a pedirle un acuerdo político? Por supuesto, yo no sé. Bueno, primero, esa es una opinión personal. En nombre de la fuerza deberíamos por ahí conversarlo y reunirlo, pero yo creo que sin lugar a dudas nosotros vamos a estar abiertos siempre al diálogo con todas las fuerzas políticas, para, como lo hemos hecho para la conformación de la fuerza del Frente para la Victoria y ampliando ese Frente para la Victoria con el apoyo de otros sectores como el de Martín Sabatella, Ibarra, sectores que vienen de Proyecto Sur que se han desmembrado y otros muchos. De la misma forma vamos a estar abiertos a todo tipo de diálogo para la segunda vuelta, sin lugar a dudas. ¿Comparte, Daniel, esto? Totalmente, sí, particularmente en el caso de Pino Solanas. Seguramente nosotros vamos a tratar de significar un proyecto de cambio en la ciudad. Todos aquellos que estén de acuerdo con que las políticas de Macri, que son políticas elitistas y políticas que alejaron al Estado de los problemas de la gente y quieren realmente una transformación, no solo que vamos a discutir, sino vamos a tratar de acordar un programa común de la primera a la segunda vuelta para que haya objetivos mínimos que podamos compartir todas las fuerzas y efectivamente transformar la ciudad de Buenos Aires y mejorar la calidad de la vida de la gente que vive aquí. Un tema concreto, por ejemplo, ¿van a mantener o seguir impulsando el tema de las bicisendas y toda la organización del tránsito que hizo Macri? Hay que estudiar una por una. Hay algunas que aportaron primero. En una cuestión estratégica, la bicicleta es en todo el mundo es una salida estratégica. Ahora, si yo te digo que en la ciudad de Buenos Aires entran 1.250.000 autos por día y lo quiero resolver con 100 bicicletas porque no lo resolví con los 40 kilómetros de subte que prometí, estoy mal. Entonces, hay bicisendas que por supuesto tienen que permanecer y otras que tienen que haber más todavía.
Y hay otras que te dicen los comerciantes, pero es un reclamo masivo de cambiarlas de lugar. Entonces hay que estudiar una por una, porque la ley de las bicisendas es una ley que presentó el Frente para la Victoria, digámoslo, fue el diputado Failda. Así que la idea de la bicicleta es para nosotros una idea muy importante, pero las ciudades terminan en la bicicleta, no es que empiezan por la bicicleta. Entonces hay que ser serios, porque no es bicicenda sí o bicicenda o no. El tema es cómo resolvemos el tema del transporte y si efectivamente hacemos hincapié en el subte y en los estacionamientos y que el auto deje lugar a otro tipo de transporte como la bicicleta, que es mucho más saludable, mucho más ecológico. Dicho sea de paso, con la preocupación por la bicicleta, podría haberse preocupado también por la ley basura cero, que no la ha cumplido Macri estos años. Nos parece que la ciudad tiene que ser mucho más vivible y sostenible.